Bendecidos hermanos, con toda bendición, qué gozo nuevamente estar con ustedes a través de este medio de comunicación, como es el canal de YouTube, que lo tenemos gracias a Dios ya hace algún tiempo atrás, y también la plataforma de Church Online. Pues bien, estamos llegando a un último fin de semana de agosto de este año 2020. Iniciaremos Dios mediante el próximo domingo del mes de septiembre. ¿Y por qué me gusta llevar un recuento de todo estos días que generalmente estoy empezando así? Es porque yo veo cada día la mano de Dios, su fidelidad, su amor, su gracia y su misericordia. Hace unos días atrás, yo recibí que nuevamente las cosas irán a ser normales. Dios permitirá eso. Y sin embargo, hermanos, yo creo que hemos tenido una gran lección, una lección de esas inolvidables que nos ha definido y nos ha acercado o nos ha alejado de Dios. Según el corazón de cada persona, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y pues realmente le doy gracias a Dios porque estás aquí. Eso significa que el corazón tuyo sigue cerca de Dios, sigue cerca de ese amor maravilloso que nos da. Y vamos a empezar hoy. Esta semana he estado reflexionando acerca de Éxodo capítulo 8 y quiero llevarles a una conclusión de lo que esta reflexión me ha llevado. Quiero antes orar y darle gracias, Padre. Te doy gracias por este tiempo maravilloso que nos das. Gracias, oh Dios, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque nos podemos acercar, Señor, al trono de la gracia para hallar el auxilio en el momento oportuno, Señor. Y en este día, Padre, yo te agradezco, Señor, el regalo maravilloso y misericordioso de lo que nos das. Señor Jesús, te damos gracias infinito por darnos tu palabra, por poderla tener, Señor, cerca de nosotros, Señor, y vivirla, Padre. Te agradezco todo el regalo, Señor, de tu gracia, de tu amor y de tu favor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, hemos estado reflexionando esta semana en diferentes ocasiones, con diferentes grupos, con diferentes personas acerca de las propuestas de Faraón. En Éxodo 8, 9 y 10 vemos cómo Moisés oraba y venían las diferentes plagas, pero Faraón siempre traía una propuesta a Moisés. La primera propuesta es, ¿por qué no quitan las ranas mañana? Y de aquí aprendíamos, hermanos, que verdaderamente uno se puede acostumbrar o hallar cariño a aquellas cosas difíciles en la vida. Para los que no escucharon, resulta que la segunda plaga fueron las ranas. Y habían ranas en todos lugares. Aún los adivinos pudieron reproducir ranas, pero no las pudieron quitar. Y entonces viene Faraón y le dice, quítame las ranas, pídele a Dios, ora a Dios para que me sean quitadas estas ranas. Y Moisés le dice juntamente con su hermana Aarón, claro, ¿para cuándo quieres que lo hagamos? Y Faraón dice, mañana. Entonces la primera propuesta que le hace el Faraón con relación a las 10 plagas de Egipto es, dejemos las cosas de Dios para mañana. La segunda propuesta, las moscas, le dice, bueno, órenle a Dios, pero no vayan tan lejos. Quédense aquí en el país, aquí adoren a su Dios. Y Moisés le dice, no podemos hacer eso porque lo que le vamos a ofrecer a Dios es de aborreción para Egipto, entonces nos van a pelear por esta situación. Y la propuesta del faraón es, hazlo aquí cerca, pero no se puede, hermano, porque lo que tú le tienes que ofrecer a Dios no tiene mucho, no tiene nada que ver con el mundo. Es decir, o agradas a Dios o agradas al mundo. O estás con Él o no estás con Él. No puedes servir a Dios cerca. Así que la tercera propuesta es, vayan pues, pero vayan no muy lejos. No caminen 3 días hacia el desierto, caminen poco, solamente vayan ahí, salgan del país donde los egipcios no puedan apedrearlos, pero tampoco vayan tan lejos. Y Moisés dice de ninguna manera. Nosotros no haremos eso, sino que iremos al lugar donde Dios nos da. Así que después de otras plagas surge una cuarta propuesta. La cuarta es, vayan ustedes los adultos, pero déjenme a los niños. Y nuevamente surge en Moisés decir de ninguna manera todos vamos a ir. Y la quinta propuesta es, bueno, vayan ustedes, llévense a los niños, pero déjenme su riqueza, sus ganados. Y Moisés dice, de ninguna manera, aún hasta tú me vas a dar para que yo le ofrezca a mi Dios. Hermanos amados, la propuesta de Faraón siempre ha sido una vida en la cual uno tiene una medio entrega,
una entrega que no es total. Estaba hablando con un hermano y él me recordaba cómo en su niñez uno asistía a un servicio religioso y luego estaba ahí mismo la reunión del mundo, donde había licor y donde habían otras cosas. Esa ambigüedad de la entrega, porque eh, Dios nos hace una propuesta. Tú ven y sígueme, le dice. No, no lo obliga. Es una propuesta, síguelo. Y el mundo también le hace una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, adora a Dios, sí, pero cerquita, adora a Dios, pero no vayas con tus hijos, adora a Dios, pero sin tus bienes materiales. Y ambas propuestas, hermanos, están en la decisión del alma, que por eso vamos a ser juzgados, porque nosotros tenemos la capacidad de decidir si seguimos a Dios o tomamos la propuesta del mundo. Lo que es cierto y que quiero decirte es que seguir a Dios no puede ser en las cercanías de Egipto, en las cercanías del mundo, sin tu familia, sin tus cosas, sino que seguir a Dios tiene que ver, hermanos, con una entrega total. Una entrega total, única, y que es necesario, hermanos, venir a Dios en una reforma. ¿Por qué una reforma? Porque Dios nos dio una forma, pero el pecado lo deformó y ahora nosotros tenemos que estar en una reforma. ¿Qué es la reforma? Cambia tu manera de pensar, reforma tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Tenemos que ser transformados, tenemos que ser cambiados, tenemos que tener una reforma en todo nuestro ser. Es decir, no podemos seguir a Dios a medias. No podemos tener un pie en el mundo y un pie con Dios. Debe ser reformado nuestro corazón para que haya una entrega total. Claro que esto da mucho temor y da mucha inseguridad porque nos hemos acostumbrado, hermanos, en algún momento a vivir de una determinada manera. Y esa costumbre hace que nosotros a veces, como al mismo pueblo de Israel le costó, salir de Egipto, salir de esos lugares donde comían cebollas y ese tipo de cosas, hermano, a una tierra que emana leche y miel. Pero tenemos que entrar a esa profundidad que Dios nos da. Hoy quiero compartir contigo la historia de un rey que porque situaciones de la vida llega a los 8 años al reinado de Judá. Es un rey que es muy joven y desde muy joven, hermano, empieza a buscar al Señor y produce en Israel una reforma como nunca antes ha sido conocida. Vamos a leer, si me acompañas, hermano, a Deuteronomio, perdón, que vamos a Segunda de Reyes, capítulo 22. Perdón, hermano, estamos en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1. Vamos a ver aquí un rey que es un reformador y que de alguna forma nos va a hablar a nosotros, hermanos, de esta reforma que tiene que haber en nuestra vida. Yo creo que después de esta pandemia tenemos que reformar muchas cosas en nuestra vida. Algunos creen que se puede servir a Dios y se puede servir al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo tiene muchas ideas, tiene mucha filosofía, tiene mucha corriente. Pero nosotros los creyentes, hermanos, debemos ser decididos y entrar hacia una profundidad de las cosas que Dios nos da. Es decir, entregar nuestra vida completamente a Él. Sin duda alguna, hermano, que hay una gran recompensa en todo esto y es bien importante que tengamos esa vida. Dice, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. ¿Cuántos años tenía Josías? Tenía 8 años. El nombre Josías significa el Señor sana. Y Josías hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Oiga, porque en el 8º año de su reinado, siendo aún joven, si empezó a reinar de 8 años y 8 años de su reinado es a los 16 años, siendo un joven comenzó a buscar de Dios de su padre David y en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las aceras y de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas. Nosotros estamos viendo aquí una cronología de los hechos de la vida de Josías en una reforma profunda que él va a traer sobre Judá y sus habitantes. Ahora, dice que él tenía 8 años cuando empezó a reinar.
8 años más, dice la palabra de Dios, cuando tenía 16, empezó a buscar de Dios. Y la búsqueda de Dios lo llevó, hermano, en el año 12 de su reinado, o sea, los 24 años después de su búsqueda, a purificar a Jerusalén. Él se dio cuenta a través de la búsqueda que tenía con Dios que no podía seguir viviendo de la misma manera, que habían ciertas cosas que contaminaba a Israel con su relación en cuanto a lo que Dios le había dado. Y no vamos a entrar a términos de la ley, hermano, y no vamos a entrar a términos de la ley mosaica, sino que vamos a tomar en esencia lo que había en el corazón de Josías. Una búsqueda sincera de Dios siendo muy joven, porque hermano tenía 16 años cuando empezó a buscar. Cuando otros jóvenes empiezan en la búsqueda de su primera fiesta, algunos quizás, hermano, hasta de su primer vicio, otros, hermano, de su primera reunión de amigos, Josías empezó a buscar al Señor de todo corazón. Su búsqueda, hermano, lo lleva a algo que yo creo que cada uno de nosotros debemos de tener, es que debe haber una reforma. Y esa reforma tiene que ser con purificar, cambiar aquellas cosas, hermanos, que no son de bien para nosotros ni para nuestra vida, para darle paso a aquellas cosas que sí lo son. Josías, entonces, a la edad, hermanos, de 20 años, dice 12 años después, dice la palabra de Dios en el versículo 4, y derribaron de su presencia los altares de los Baales. Destrozó los altares del incienso que estaban puestos en alto encima de ellas y despedazó las aceras, las imágenes talladas y las imágenes fundidas, y las redujo a polvo y lo esparció sobre las sepulturas de los que les habían ofrecido sacrificio. Es decir, Josías está dispuesto a romper con toda la idolatría. Todos aquellos aspectos, hermano, que habían sido levantados para llenar el corazón del hombre de la búsqueda de Dios. Porque vamos a ver en un momento, hermano, y me adelanto en esto, es que en Judá habían dejado de leer la Escritura. Habían dejado de leer la palabra que estaba junto al arca del pacto y que ahí, por ordenanza de Moisés, debería permanecer. Y no lo habían dejado de hacer. Y cuando uno deja de llenarse de la palabra y cuando uno deja de llenarse del consejo de Dios, tiene que empezar a ver qué cosas llena su vida. Y lo que encontraron fueron aceras, ídolos, empezaron a encontrar altares, empezaron a rendirle culto, primero quizás al trabajo, después al dinero, después a la reputación, luego a un montón de cosas. Y esto verdaderamente, hermano, nos lleva a nosotros a la reflexión, porque cuando uno, hermano, estamos hablando de un pueblo que era un pueblo que conocía a Dios, pero que había dejado de practicar, hermano, su relación con Dios. Cuando una persona deja de hacer eso, empieza a hacer ídolos sobre sí mismo, algo a que aferrarse. Porque nosotros hemos sido creados, hermano, en nuestro espíritu con el deseo de adorar. Y cuando no adoramos a Dios, empezamos a adorar otras cosas que no son Dios. Ahí, hermano, empiezan la hijolatría, la maridolatría, el trabajolatría, hermano. O sea, es un sinfín de cosas que se pueden idolatrar. Ahora, no me gusta porque Josías no viene y deja por ahí las cosas, sino que las destruye, las rompe, las saca. Dice que a los 20 años empezó a purificar, empezó a extraer de su vida. Se dio cuenta, hermano, que tenía una obsesión demasiado grande por estar viendo todas las series de las diferentes plataformas que ofrecen. Y lo que hace, hermano, es una reforma radical. No trata de negociar con ellas, sino las trata, hermano, totalmente de sacar. ¿Por qué te conté al principio las propuestas que hace el faraón? Porque el mundo, al ver de que hay corazones de gente decidida de servir a Dios, empieza a negociar. Le dice, no, está bueno, está perfecto que busques de Dios. Me parece maravilloso, todos lo necesitamos, pero ¿sabes qué? Mañana, otro día, un día de estos. Hay gente que me ha dicho a mí en la iglesia, hermano, un día de estos le caigo en la iglesia, mañana. Otra gente le dice, sí, un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. No seas tan de una vez meterte ahí, que ya vos de una vez ya todo amén, amén, gloria a Dios, primero Dios, no, sino hay que ir pianito, pianito. Entonces cuando hay un corazón decidido, hermano,
en el corazón. Y yo no estoy diciendo que rompas cuadros en tu casa ni imágenes. Yo estoy hablando de la idolatría que se establece en el corazón. Esa idolatría por los amigos, esa idolatría por el dinero, esa idolatría por la posición económica, esa idolatría, hermano, que se establece y que ha ocupado el lugar de Dios. Hermano, no se puede negociar con ello. La reforma es quitarlo, decidir en el corazón que sea quitado. Y aquí, hermano, nosotros vemos verdaderamente, yo creo, que no sé por qué no aparece, pero es un héroe de la fe para mí, un hombre que a sus 8 años empieza a reinar, a los 16 busca al Señor y a los 20 años, hermano, está haciendo un cambio totalmente en su vida. Un cambio como ningún otro rey había hecho antes. Dice la palabra de Dios, entonces quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y purificó a Judá y a Jerusalén. Y en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en sus ruinas alrededor. Derribó también los altares y redujo al polvo las aceras y las imágenes talladas y destrozó todos los altares de incienso por todas las tierras de Israel y regresó a Jerusalén. Claro, este mensaje que hoy te estoy dando no es un mensaje que el día de hoy están hablando del evangelio amigable. Sea amigo del mundo y sea amigo de Dios. Mira, no, hombre, venite a la iglesia, te vamos a poner una alabanza bonita, chilera, te hace sentir bien, te hace sentir agradable, vas a oír un mensaje que te estimule en tu forma de ser, a cada día ser una mejor persona. Hermanos amados, ese es un gran peligro que yo hoy quiero compartir contigo si estás oyendo este mensaje. El evangelio de Dios transforma, el evangelio de Dios cambia, el evangelio de Dios, hermano, no es amigable con el mundo ni con sus concupiscencias. El evangelio de Dios es una definición de una persona en cuanto a seguir a Cristo y seguir, hermano, todo lo que Él nos ha llamado. Por eso es que nosotros debemos reformar, debemos de cambiar esa manera de pensar. Y creo que es importante que en este tiempo, hermano, nosotros reflexionemos en esto. Reflexionemos acerca de que hay cosas, hermano, en la vida de una persona que no pueden seguir ahí simplemente porque no pueden. Ahora, ¿qué hacemos con relación a ellos? ¿Qué hacemos con relación? Pues tenemos que tomar decisiones. Hace unos días atrás hablé con una hermana que tenía una situación que hacer y me dice, ¿cómo hacerlo sin que sea el proceso doloroso? Mire, yo le expliqué que dolor es lo que siente el alma con relación a algo. Por ejemplo, hermano, qué dolor el que siento yo, el no poderle comprar a mi hijo el carro que quiere. Ese es dolor del alma, es un dolor que destruye, es un dolor físico, emocional o mental. Pero aparte está, hermano, el sufrimiento. Pablo le dice a Timoteo, si sufrimos con él, reinaremos con él. Hermanos amados, hay momentos en la vida que sufrimos. Yo sufro, hermano, por no poderle comprar las cosas que quisiera, pero creo en el Señor que Dios se los va a dar. Sufro porque no puede ser ahorita, en este momento, pero estoy convencido que vendrá el tiempo. Si sufro con Él, reinaré con Él. Entonces yo le digo, hermana, mire, la única solución para tratar de cambiar esto hay que sufrir. Yo no le digo que se va a doler, se va a sufrir. Es necesario que suframos, hermano. A veces no nos gusta sufrir, quitar la cera, quitar las cosas, destruir las cosas, porque le hemos agarrado cariño a las ranas, porque le hemos agarrado cariño a las cosas. Pero hay que sufrir, hermano, porque cuando sufrimos con Él, vamos a reinar con Él. Si tú destruyes una cera de tu vida, un ídolo de tu vida, lo sacas, hermano, la recompensa que traerá a tu vida será mucho más grande de lo que tú puedas creer o imaginar. A veces, hermano, nos cuesta dejar una pequeña cosa sin saber toda la recompensa que tenemos en Cristo Jesús. Por eso es que la invitación del Evangelio es cree, confía en el Señor, cree. Y esto, hermanos amados, es lo que nos lleva a tener una mejor vida. Hay personas que se han aferrado a sus viejas cosas, a su vieja vida, y siguen, hermano, con sus mismos problemas. No se atreven a quitar esas aceras, esos ídolos, no se atreven a romperlos, hermano, porque son lo que han conocido.
Pero la reforma necesariamente lo quiere quitar, el mal genio, el mal carácter, el odio. Hay gente que se aferra a un odio, hermano, para poder tener algo que sentir, a esa vida de oscuridad, a esa búsqueda, hermano, de lo material, a esa búsqueda, hermano, de la autocomplacencia. Y se niegan, hermano, a quitar eso, a entrar en una reforma y no disfrutan de la vida en abundancia que Dios nos quiere dar. Egipto, hermano, era para Israel una nación de esclavitud. Pero en el desierto, en ese camino de transición, los israelitas deseaban la comida de esclavitud. Cuando ellos llegan a la tierra de promisión, cuando ellos llegan a la tierra que emana leche y miel, a la tierra que Dios les había dado, hermanos, se dan cuenta verdaderamente que aquella cebollita y aquellos pepinillos que ellos tenían por comida eran totalmente insignificantes con las grandes riquezas que Dios les había dado. Así nos ocurre a nosotros. A veces, hermano, deseamos seguir caminando en este mundo, viendo quién nos presenta un evangelio amigable que nos haga sentir bien en este mundo, porque nos negamos, hermanos, a romper todas esas cosas de purificación que Dios nos da para entrar a una tierra mejor. La invitación es esta. La reforma necesita, hermanos, ser en nuestra vida para que nosotros podamos tener. Fíjate que vamos a seguir y más adelante tengo algo que compartir contigo, pero dice en el 8, en el año 18 de su reinado, ¿cuántos años tenía entonces el rey Josías? 26. A los 16 busca a Dios, a los 20 purifica el templo y a los 18, a sus 26, cuando había purificado la tierra, no fue un día para otro. Empezó, hermano, 20 y le llevó 6 años cambiar todos aquellos hábitos que por años se habían establecido, hermano, en la tierra. Cuando había purificado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Maasías, un oficial de la ciudad, y a Joá, hijo de Jocás, escriba para que repararan la casa del Señor su Dios. Y mira qué maravilloso. Entonces ahora él desea que Israel, una vez ha purificado, tengan un lugar de culto, tengan un lugar de adoración, tengan un lugar de encuentro, porque esa es la promesa de Dios que él quería habitar en medio de ellos, un lugar de encuentro con Dios. Y dice la palabra, y vinieron ellos al sumo sacerdote Hilcías y le entregaron el dinero que había sido traído de la casa de Dios, y que los levitas guardianes del umbral habían recogido de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, y de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en manos de los obreros, que estaban encargados de la casa del Señor. Y los obreros que trabajaban en la casa del Señor lo usaron para restaurar y reparar la casa. Llevaron dinero. Es decir, la quinta propuesta de Faraón que vimos, hermano, hace poquito, era déjanos las cosas, ¿no? Necesitaban los bueyes y todo para el sacrificio y necesitan el dinero para hacerlo. Yo recibo, hermano, que a veces en el corazón de las personas está tener un carro para ir a la iglesia, yo lo recibo. O gasolina, por supuesto que yo lo recibo. Hermanos amados, mira, si no hay cosa más grande que tener a disposición algo, porque hace unos años atrás nosotros llevábamos a unos hermanos que vivían en la zona 18, lo llevábamos para allá a reunirnos con el hermano apóstol en Ciudad de San Cristóbal, y la verdad que lo hacíamos con todo el corazón, pero siempre yo oraba y le decía, Señor, dale a ellos su carrito, no porque me pese llevarlos, yo feliz de llevarlos, sino porque ellos quieren llegar. Ellos que quieren llegar y salir. Y es algo que yo pido a mi Dios, hermano, que seamos provistos de todo lo que necesitamos para hacer la obra de Dios. Ahora, y lo entregaron en manos de los obreros. Ellos a su vez dieron a los carpinteros y a los constructores para comprar piedras de cantería y maderas para trabazones y hacer vigas para los edificios que los reyes de Judá habían dejado que se arruinaran. Pon ojo a esto. Habían dejado que se arruinara. O sea, los reyes de Judá le empezaron a prestar poca importancia. Hermanos amados, cuidado si tú eres un rey. No deje que se arruine el templo de Dios. ¿Y dónde queda el templo de Dios? El templo de Dios. No dejes que se arruine, hermano. Si hoy estás aquí por casualidad, o porque te llegó la invitación, o porque tuviste tiempo, yo quiero decirte que este mensaje es para ti. No dejes, hermano, que el templo de Dios se arruine. Por el mucho correr, por el mucho trabajo, por las muchas cosas, no dejes que ese templo
se vaya descuidando. Y dice la palabra de Dios, y los hombres hicieron el trabajo fielmente con estos capataces sobre ellos. Quiero seguir avanzando un poquito, hermano. En el versículo 15, segunda de Crónicas 34:15, entonces Hilcías dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor, e Hilcías dio el libro a Safán, y Safán llevó el libro al rey y le dio más noticias diciendo, todo lo que fue encomendado por tus siervos se está haciendo. Ahora, vamos a llegar, hermano, como último al principio de todo. Tuvo un niño de 8 años que llegar, a los 16 años buscar a Dios, a los 20 años empezar a limpiar todo el territorio y a los 26 años empezar a reconstruir el templo para hacer el mejor y mayor hallazgo que una nación entera pudieran volver a tener. No es un hallazgo, hermano, de algo nuevo, es un hallazgo que había estado con ellos todo el tiempo, pero que había estado descuidado. Y entonces dice la palabra del Señor, el escriba informó también al rey, perdón, en el versículo 19. Y sucedió que cuando el rey oyó, perdón, el 18, segunda de Crónicas 34:18, el escriba Safán informó también al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán leyó de él en la presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó a Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaía, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id consultad al Señor por mí y por los que quedan en la casa de Israel y en Judá acerca de las palabras del libro que se ha encontrado. Porque grande es el furor del Señor que se derrama sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no han guardado la palabra del Señor, haciendo conforme a todo lo que está escrito en el libro. Entonces fue Hilcías con los que el rey había dicho a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Jarbas, encargado del vestuario, y ella habitaba en Jerusalén, en el segundo sector, y hablaron con ella acerca de esto. Y ella les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, decida al hombre que os ha hablado, ha enviado a mí. Así dice el Señor, he aquí voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, es decir, todas las maldiciones escritas en el libro que ellos han leído en la presencia del rey de Judá, por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, mi furor se derramará sobre este lugar y no se apagará. Pero el rey de Judá, que os envió a consultar al Señor, así le diréis, así dice el Señor Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Dios cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste delante de mí, y tú rasgaste tus vestidos y lloraste delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. ¿Qué ocurre, hermano? Se empieza abandonando lo que Dios quiere dar, se empieza abandonando, descuidando el templo, empiezan a levantarse ídolos, se vuelve una costumbre, llega un niño que empieza en la búsqueda sincera y honesta de Dios, que hace cambios de reforma profundos, quitando, limpiando y restaurando, y finalmente encuentra con la palabra una advertencia de las cosas que están por venir, hermano. Vemos sobre el mundo cosas duras, feas, y sin duda alguna es porque el mundo se ha olvidado de Dios. Y cuando hablo del mundo, no hablo de la corriente del mundo, sino el mundo cronos, ese mundo donde habitamos, se está olvidando de Dios. Está decidiendo, hermano, tener un evangelio suave, un evangelio, hermano, que no lleva a un cambio profundo, un evangelio que no lleva a una entrega total, sino que está decidiendo en su corazón un evangelio amigable, un evangelio que les trae comodidad a su vida, que les trae satisfactores a su vida, que les trae beneficios a su vida, que oremos a Dios porque quiero ser sanado en este tiempo, oremos a Dios por mi negocio, oremos a Dios por mi familia, pero luego cuando se trata de llevar a la familia a adorar, al negocio a adorar y a uno mismo a adorar, se quiere quedar en la cercanía de Egipto donde le causan bienestar.
Hermanos amados, debemos ser esa voz en el mundo que lleva a una conversión. A una conversión, hermanos, deben ser reformados los corazones de las personas y deben ser reformados, hermanos, por la búsqueda sincera de Dios. Y esta palabra nos compromete y a ti y a mí. Nos compromete, hermanos, porque yo creo verdaderamente que Dios quiere darnos en este tiempo una ocasión para que nosotros llevemos este poderoso evangelio de Dios que salva, que restaura, que libera, que trae paz, que trae beneficios. Hermanos amados, es el tiempo de volver nuevamente el corazón hacia el Señor y caminar hacia ese sendero. Hermano, hay invitaciones grandes y la pandemia nos lo ha mostrado. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién iba a imaginar que la pandemia iba a llegar en un tiempo? Y ahora mira, ya pasó. Ocurrieron cosas sobrenaturales. Pero todavía se oye en el mundo que ahora una cepa, que ahora esto, hermano. ¿Y será que Dios no puede quitar esto? O nos da dando ocasión a nosotros de hacer cambios profundos en nuestro corazón. Yo lo pido con todo mi corazón hoy, hermano, la necesidad de hacer cambios profundos en el corazón. Quiero llevarte a Hebreos capítulo 4, versículo 8 al 7. Estamos en un tiempo de reforma, en un tiempo de cambio, en un tiempo, hermano, donde las cosas viejas deben ser quitadas para darle lugar a las cosas nuevas, donde nosotros debemos de saber que vamos confiados de la mano de Dios y que esa mano de Dios no nos dejará. No descuidemos el templo, no descuidemos su palabra, no descuidemos nuestra relación con Dios, hermano. Volvamos nuevamente el corazón de las personas, de nosotros mismos, hacia ese corazón de Dios. El mundo está cada día, hermano, más fuerte, la corriente del mundo más fuerte, y sin embargo nosotros tenemos un evangelio que salva. Dice Hebreos 4:8, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después que este. Oye, si Josué les hubiera dado un reposo, porque Dios hubiera dado otro nuevo reposo. Dios quiere reformar las cosas. Es el tiempo de una reforma y voy a terminar hoy con Hebreos capítulo 8, versículo 7. Es el tiempo de una reforma en los corazones y espero en el Señor, hermano, que este mensaje esté llegando a la profundidad de tu espíritu. Deben ser cambiadas muchas cosas. Debemos cambiar, hermano, debemos avanzar. No tengas miedo en quemar las aceras. Esas aceras, hermano, no te van a dar nada de lo que Dios te va a dar. Dios ha venido para darte vida y vida en abundancia, pero no podemos seguir, hermano, en un evangelio de mundo, amigable con el mundo, porque Jesús dijo, el que es amigo del mundo es enemigo mío. O eres amigo del mundo o eres amigo de Dios. Y eso, hermano, para muchos es triste, porque yo quiero pasear, yo quiero conocer, yo quiero conquistar, yo quiero hacer. Y Dios no te está negando eso, por el amor de Dios. Yo quiero que tú sepas que Dios no te lo está negando. Pero ¿cuál es la motivación en tu vida? Ahí es la diferencia. Eso es todo. No te lo está negando, pero tampoco te lo está poniendo como meta principal. Amados, es un tiempo maravilloso, es un tiempo, tal vez hoy te estoy hablando de un evangelio, un evangelismo, un ministerio que hace que o quiere que los corazones de los hombres se conviertan a Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 8, versículo 7. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Oye, qué lindo es. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no hubiera buscado Dios para el segundo. Yo creo, amado hermano, hoy que estás aquí, que hay un tiempo maravilloso que Dios nos está hablando de reformar las cosas. Y quizás hoy sea la invitación que Dios te da para que reformemos todo eso, para que entremos en una reforma, hermano, en cuanto a nuestra manera de ser. Yo he encontrado que hay mucho que reformar en nuestra vida. Por ejemplo, antes yo hacía las cosas y le pedía a Dios que las bendijera. Hoy he procurado reformar eso. Primero le pido a Dios que me dé su dirección y después hago las cosas. Claro, eso requiere paciencia, eso quiere, hermano, que nosotros tengamos confianza en Él, pero ciertamente yo creo que Dios te está invitando hoy a una reforma. Hermano amado, es tiempo de quitar las aceras, es tiempo de quitar eso, de entrar a una profundidad de Dios. Es tiempo de congregarte, hermano. Es tiempo de leer, es tiempo de orar juntos.
Es tiempo ya de salir de la comodidad de nuestra vida, porque indescriptiblemente la gente puede ir al cine con sus amigos, a una reunión, a fiestas, pero no se quiere congregar. No se quiere congregar por la pandemia, hermano. Por la pandemia, porque ya se acostumbró el domingo a levantarse tarde, ya se acostumbró el domingo, hermano, a hacer cosas que le da comodidad para su vida, y ya se acostumbró el domingo, hermano, para estar tranquilo. Y yo te digo, tenemos que reformar esto, hermano. Es una reforma, es un tiempo de reforma. Te invito porque de verdad la propuesta que Jesús te hace te va a traer vida y vida en abundancia. Así que hoy, hermanos, si tu corazón está dispuesto, podemos confiar en su gracia y decirle, Padre, te doy gracias, Señor, en este tiempo. Y te pido que por la gracia de mi Dios, Señor, sean quitados, Señor, de nuestros corazones y de toda la Guatemala, Señor, toda idolatría. Señor, me refiero a todas aquellas cosas, al amor al dinero, a la avaricia, a todas aquellas cosas, Señor, que nos separan, Señor, a la falta de empatía, Señor, con los demás. Señor Jesús, te pido en este tiempo que tus hijos, Señor, que se han alejado y que han descuidado su templo, vengan en este tiempo, Señor, a ocuparse de él. Vengan, Señor, a ocuparse de ese templo maravilloso que tú les has dado. Que escuchen tu palabra, que se congreguen, Señor. Porque no es que se congreguen, Señor, para ser santos, que ya lo son, Señor. Se congregan, Señor, para que juntos, como una iglesia, Señor, en un solo cuerpo, podamos compartir y disfrutar las cosas que Dios nos da. Ora, oh Padre, en el nombre de Jesús, con acción de gracias en este tiempo, agradeciéndote también el aniversario de Comunidad de Formación Bíblica, Señor, agradeciéndote la vida del hermano apóstol, Señor, de la pastora Betty, Padre, de ese servicio que han tenido, Señor, de ese amor al Evangelio, de esas reformas que han promovido en los corazones de la gente. Oro, Padre, por mis hermanos que hoy están aquí y que han decidido, Señor, decirte sí a ti, y por eso te lo agradezco todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendecidos, mis amados, con toda bendición, y los esperamos siempre en todas las actividades. Por favor, déjanos aquí abajo siempre tus comentarios, nos edifican mucho, tus saludos y todo lo que es para nosotros una bendición. Un abrazo, que estés bien y bendecido seas con toda bendición.